El champán aún estaba frío en mi mano cuando sonó el teléfono, rompiendo lo que debería haber sido el momento más pacífico de mi vida. La voz de mi hijo rezumaba esa clase de arrogancia que surge de no haber trabajado un solo día por nada. 24 horas después, me encontraba en el vestíbulo de mi propia casa, observando cómo un desfile de extraños arrastraba arena sobre mis pisos de mármol italiano, como si fueran los dueños del lugar. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me sigues. Déjame retroceder al inicio de este delicioso enredo. 3 meses atrás, vendí Soluciones de Marketing Estelar, la empresa que había construido de la nada durante 30 años. Los compradores pagaron 2,8 millones en efectivo. Después de impuestos, tenía suficiente para hacer exactamente lo que quería, comprar la casa de playa de mis sueños y desaparecer para siempre de la carrera corporativa. La casa era todo lo que había imaginado durante esos brutales días de 18 horas de trabajo. 557 metros cuadrados de madera envejecida y vidrio, encaramada en las dunas de la costa caribeña, con vistas panorámicas al océano y espacio suficiente para alojar a toda mi familia extendida en las fiestas que había sido demasiado ocupado para disfrutar durante décadas. Apenas llevaba 8 horas allí cuando Bruno llamó. No hubo felicitaciones por tu jubilación, papá, ni comentarios sobre lo increíble que se veía la casa. Directo al grano. Papá, necesitamos que te mudes al cuarto de huéspedes de arriba. Toda la familia de Melissa llega mañana para unas vacaciones de 2 semanas. Sus padres, la familia de su hermana, su hermano y su novia. Una persona en total. Me reí de verdad. Bruno, cariño, esta es mi casa. Si quieren vacacionar aquí, podemos arreglar algunas fechas. No, no entiendes. Ya reservamos sus vuelos. Esperan quedarse en la suite principal y las habitaciones principales. El cuarto de huéspedes tiene una vista perfecta al océano. Estarás bien allí. La suposición casual de que obedecería me dejó sin palabras por un momento. Era el mismo hijo al que había pagado la escuela de negocios, cuyo restaurante fallido había rescatado 2 veces, cuya hipoteca había ayudado cuando su empresa de diseño gráfico casi quebraba. Bruno, compré esta casa para relajarme y disfrutar mi jubilación. No estoy dirigiendo un hotel para la familia de Melissa. Su voz se volvió fría, recordándome incómodamente a su madre durante nuestras negociaciones de divorcio. Mira, papá, tienes esta enorme casa solo para ti. Es egoísta, y si no quieres ser razonable sobre compartirla, bueno, escuché que hay una residencia para ancianos muy bonita justo en la carretera costera. La amenaza flotó en el aire como humo de un incendio. Mi hijo de 35 años básicamente me decía que acomodara a sus suegros o enfrentara el abandono de nuevo. Ya veo, dije en voz baja. ¿Y si me niego? Entonces supongo que tendremos que reconsiderar cuánta ayuda necesitas realmente a tu edad. Vivir solo en una casa tan grande, manejar todo ese espacio. Tal vez sea demasiada responsabilidad para alguien a mediados de los 60. Después de colgar, me senté en mi nueva terraza observando cómo el atardecer pintaba el océano en tonos ámbar y oro. La belleza debería haber sido sanadora, pero solo podía pensar en la satisfacción engreída en la voz de Bruno. Creía haberme acorralado, que era solo otro anciano indefenso que cedería al chantaje emocional. Lo que Bruno no sabía, lo que había aprendido en 30 años de negocios, era que las mejores victorias vienen de dejar que tu oponente crea que ya ha ganado. A la mañana siguiente, comencé a preparar su llegada, pero no de la forma que esperaban. Me desperté con el sonido de puertas de autos cerrándose y voces llevadas por el aire matutino. Al parecer, la familia de Melissa había decidido llegar a las 7 de la mañana sin avisar, porque ¿por qué considerarían que el dueño de la casa podría querer un aviso previo? Desde la ventana de arriba, vi una caravana de autos alquilados descargando lo que parecía un pequeño ejército. Melissa dirigía el tráfico como un general desplegando tropas, señalando entradas diferentes y dando órdenes sobre la distribución del equipaje. Sus padres salieron del primer auto, ambos con esos atuendos vacacionales agresivamente casuales que gritan «Estamos aquí para ser servidos». Lo que más me impactó fue lo cómodos que se veían, sin vacilación, sin miradas hacia la casa preguntándose si debían tocar primero. Se movían como gente a la que le habían dicho que este era su espacio ahora. Me puse la bata y bajé, curioso por ver cómo manejarían el encuentro con el dueño de la casa.
Oh. Melissa se sobresaltó al verme, pero se recuperó rápido. Eduardo. Bruno dijo que ya te habías mudado arriba. Bien. La suite principal tiene la mejor luz matutina y mamá tiene artritis, así que realmente necesita el dormitorio de la planta baja. Sus padres pasaron a mi lado sin presentarse, rodando sus maletas hacia mi dormitorio como si se registraran en un resort. La hermana de Melissa, Raquel, y su esposo guiaron a sus dos adolescentes hacia las habitaciones de huéspedes del segundo piso, mientras el hermano Carlos y su novia reclamaban el estudio con el sofá-cama. «El café está en la cocina», dije con suavidad. «Sírvanse». «Oh, trajimos nuestras propias provisiones», gorjeó Melissa, abriendo mi despensa y comenzando a reorganizar mis estantes cuidadosamente ordenados. «Mamá sigue una dieta especial y los niños son quisquillosos. Solo necesitamos que despejes espacio en el refrigerador». La vi apilar mis comestibles en una caja de cartón, como si limpiara el escritorio de un empleado. «¿Dónde quieres que ponga estos?», pregunté, levantando mis alimentos desplazados. «El refrigerador del garaje debería servir. Bruno dijo que tenías uno allí». Por supuesto, Bruno les había dado un inventario completo de mi propiedad. Me pregunté qué más había compartido durante sus sesiones de planeación. A mediodía mi casa se había transformado por completo. Juguetes de piscina cubrían la terraza, toallas mojadas colgaban sobre mis muebles antiguos y la cocina parecía golpeada por un huracán. La madre de Melissa, Patricia, presidía mi mesa del comedor, quejándose en voz alta de la presión del agua en su ducha, mientras su esposo criticaba mi selección de canales de cable. «Eduardo», llamó el padre de Melissa, «vamos a necesitar la contraseña del Wi-Fi». «¿Y tienes de esas sombrillitas para bebidas? Los niños están haciendo smoothies tropicales». La expectativa casual de que sirviera como su conserje personal era impresionante. Pero solo sonreí y les di la contraseña. Luego me excusé al garaje, donde pasé la tarde haciendo llamadas que cambiarían todo. La primera fue a mi abogada, Sara Chávez, quien había manejado la compra de la casa. «Sara, necesito que revises la escritura de la propiedad en la costa caribeña. Específicamente, confirma la estructura exacta de propiedad legal». La segunda fue a mi contador, quien había estructurado la compra para beneficios fiscales óptimos. «Jaime, ¿recuerdas cómo configuramos la compra de la casa de playa? Repásame los detalles de propiedad otra vez». La tercera fue a un investigador local que había usado en adquisiciones corporativas complicadas. «Miguel, necesito una verificación de antecedentes en algunos huéspedes, análisis financiero completo, historial laboral, búsqueda profunda en redes sociales». «Sí, pagaré tu tarifa de urgencia». Para la hora de la cena, mientras el clan de Melissa devoraba los filetes que habían tomado de mi congelador, tenía toda la información que necesitaba. Pero no estaba listo para revelar mis cartas aún. Mejor dejarlos acomodarse de verdad primero. Esa noche, mientras yacía en el pequeño cuarto de huéspedes escuchando a 11 personas disfrutar mi casa abajo, sonreí en la oscuridad. Mañana traería la primera sorpresa. Me desperté encontrando mi cafetera ocupada por una fila de parientes de Melissa, tratando mi cocina como un buffet de hotel. Su madre, Patricia, había tomado todo el espacio de la encimera para preparar lo que parecía un festín sin gluten, sin lácteos y sin alegría para sus diversas restricciones dietéticas. «Oh, Eduardo», dijo sin levantar la vista, «vamos a necesitar que vayas a la tienda. La novia de Carlos es intolerante a la lactosa y el menor de Raquel es alérgico a literalmente todo». Hice una lista. Me entregó una lista de compras de 3 páginas escrita en el garabato demandante de alguien acostumbrado a ser obedecido. Ítems como leche de coco orgánica, la cara, nuez aguada y pan sin gluten que no sepa a cartón, buena suerte, estaban resaltados en colores según la urgencia. La suposición casual de que me convertiría en su servicio de compras no pagado era notable, incluso para los estándares de mi familia. Pero en lugar de discutir, tomé la lista y salí hacia el pueblo. Lo que no sabían era que tenía mis propios recados. Mi primera parada fue la ferretería, donde compré varios artículos que resultarían útiles más tarde. Luego, visité la compañía telefónica local para discutir cambios en mi plan de servicio. Después, un viaje rápido al banco donde tuve una conversación fascinante con el gerente sobre funciones de seguridad de cuentas.
Para cuando regresé con sus comestibles, el grupo de Melissa se había instalado aún más. Carlos había reorganizado los muebles de mi sala para optimizar la vista del televisor, mientras los niños de Raquel habían descubierto mis suministros de arte y creaban obras maestras en las paredes de mi comedor. «Oh, bien, volviste», dijo Melissa, sin molestarse en ayudar con las bolsas. «Estamos planeando una gran barbacoa mañana por la noche. Unos 30 invitados, amigos de Bruno, algunos locales que conocimos, contactos de negocios. Necesitarás filetes, hamburguesas, hot dogs, todos los acompañamientos. Te envié un mensaje con los detalles. 30 personas en mi casa sin mi permiso. Suena como una fiesta increíble», dije con calma. «Va a ser genial. Realmente vamos a poner este lugar en el mapa. Bruno dijo que nunca entretuviste mucho, así que probablemente sea bueno sacarle uso real a esta cocina». Noté que ya había empezado a mover mis artículos personales de las áreas comunes, fotos familiares, mis libros, incluso el jarrón antiguo de mi madre habían sido reubicados temporalmente para hacer espacio a su estética vacacional. Esa tarde, mientras planeaban su fiesta desde mis sillas de terraza, hice otra ronda de llamadas desde el garaje, esta vez a viejos contactos de negocios que me debían favores. Grandes favores. «Tomás, soy Eduardo Santos». «Sí, sé que estoy jubilado, pero necesito un pequeño favor. ¿Qué tan rápido puede tu empresa de catering manejar un evento de último minuto? 30 personas mañana por la noche. El dinero no es problema, pero hay un truco». A la mañana siguiente, hubo un torbellino de actividad mientras la familia de Melissa se preparaba para su gran fiesta. Habían invitado a media comunidad de la playa, prometiendo filetes premium y licor de primera en mi casa. Patricia pasó la mañana criticando la organización de mi cocina mientras tomaba cada superficie para la preparación de la fiesta. Alrededor del mediodía, oí la voz de Bruno desde el driveway y fui a la ventana. Había llegado con más invitados, amigos de la universidad, a los que aparentemente les había prometido un fin de semana en la casa familiar de playa. La forma casual en que distribuyó mis llaves de repuesto a gente que nunca había conocido era particularmente impresionante. «Papá», llamó al verme, «ahí estás. Espero que estés listo para una fiesta real. Tenemos gente importante viniendo esta noche. Redes de negocios, ya sabes, esta casa es perfecta para hacer conexiones. Gente importante en mi casa para las oportunidades de Bruno». La ironía era deliciosa. Pasé la tarde en la terraza leyendo y observando sus preparativos con el interés desapegado de un antropólogo estudiando una tribu primitiva. Habían tomado el control por completo, transformando mi retiro pacífico en un centro de fiestas, sin preguntar una sola vez si me importaba que mi hogar fuera invadido por extraños. Alrededor de las 5 de la tarde, me excusé para prepararme para la noche. Después de todo, no quería perderme su gran fiesta. Lo que no sabían era que había preparado unas cuantas sorpresas propias. Para las 6, los autos llenaban mi driveway como un concesionario de lujo. Mercedes, BMW y Range Rover, pertenecientes a la gente importante que Bruno había invitado para sus redes. Observé desde la ventana de arriba cómo extraños paseaban por mi jardín, se servían bebidas de mi bar y se instalaban en mis muebles como si fueran dueños. Melissa se había superado con las decoraciones, creando lo que llamaba chic de casa de playa al reorganizar 30 años de mis tesoros coleccionados. Las colchas de mi abuela ahora eran mantas casuales. Mis placas de premios habían sido guardadas por ser demasiado corporativas y hasta había movido mis fotos personales al closet para no estorbar la estética. El insulto final vino cuando vi a Bruno dando un tour, describiendo la casa como la propiedad familiar y mencionando casualmente que él manejaba todas las decisiones de gestión ahora que yo estaba envejeciendo. A los 64 elegí mi atuendo con cuidado para la noche. Un traje negro simple que me había servido bien en tomas hostiles corporativas. Si vas a entregar noticias devastadoras, mejor lucir bien haciéndolo. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando hice mi entrada. Bruno presidía la terraza, entreteniendo a su audiencia con historias sobre adquirir la casa de playa y sus planes para maximizar el potencial de la propiedad. Melissa revoloteaba entre grupos jugando a la anfitriona con una confianza impresionante para alguien que nunca había pagado un centavo de la hipoteca. Eduardo. Patricia me vio primero, su voz con ese tono reservado para parientes ancianos inconvenientes. «Ahí estás, querido. ¿Podrías chequear los aperitivos? Creo que se están acabando».
Por supuesto, incluso en mi propia fiesta, esperaban que sirviera como personal de cocina. En cambio, caminé al centro de la terraza y alcé la voz lo suficiente para captar la atención de todos. Disculpen, todos, si pudiera tener un momento. Las conversaciones se apagaron gradualmente mientras más de 30 extraños se volvían hacia el hombre a quien les habían dicho que era solo el padre envejecido que venía con la casa. Quiero agradecerles por venir a celebrar con nosotros esta noche. Es maravilloso ver tantas caras nuevas disfrutando esta hermosa propiedad. Bruno sonreía, claramente complacido de que su padre finalmente abrazara su rol como anfitrión gracioso de su evento de redes. Antes de continuar, dije, sacando mi teléfono, tengo unos anuncios rápidos. Fue entonces cuando el camión de catering entró en mi driveway. No era una empresa pequeña y discreta como esperarías para una barbacoa de playa. Este era el servicio premium de eventos de Tomás Morales, completo con personal uniformado, una cocina móvil y equipo suficiente para un gala corporativa. ¿Qué es eso?, preguntó Melissa, su sonrisa de anfitriona vacilando ligeramente. «Oh, eso es la cena», dije alegremente. Pensé que como teníamos una fiesta tan grande, debíamos hacerlo bien. Costilla prime, colas de langosta, servicio de champán, todo. La expresión de Bruno pasó de complacida a confundida y luego preocupada en 10 segundos. Un catering premium para 30 personas no era barato y aparentemente hacía cálculos mentales. «Papá, ya compramos filetes». «Oh, no te preocupes por esos. Los guardaremos para otra vez». Me volví hacia la multitud de nuevo. El personal de catering se instalará pronto, así que si todos pudieran darles espacio para trabajar. Tomás Morales en persona se acercó, con portapapeles en mano y una expresión satisfecha de quien cobra el doble de su tarifa usual por un trabajo urgente. «Señor Santos, ¿dónde quiere la estación de champán?» «¿Estación de champán?» La voz de Bruno se quebró ligeramente. «Junto a la piscina, Tomás, y asegúrate de que todos reciban lo bueno. Don Periñón, no el champán de la casa». Sentí cómo la energía de la multitud cambiaba de fiesta casual a algo más caro. Esta era gente que reconocía la calidad al oírla, y Don Periñón definitivamente no era para una barbacoa de patio. El personal se movió con precisión militar, transformando mi terraza en un área de comedor elegante, completa con manteles, cristal y servicio de plata. En 30 minutos, lo que había sido un asado casual se convirtió en una cena de alto nivel con un precio que haría que los pagos de hipoteca de la mayoría parecieran razonables. «Papá». Bruno me llevó aparte, su sonrisa de redes reemplazada por pánico. «¿Cuánto va a costar esto?» Sonreí dulcemente. «No te preocupes, cariño. Todo está cubierto». Lo que no le dije era exactamente cómo se cubría. Esa revelación vendría después. Por ahora, me contentaba con ver a 30 extraños disfrutar una cena de $15,000 mientras mi hijo se daba cuenta lentamente de que no controlaba la situación como había pensado. La mañana después de la fiesta trajo un ajuste de cuentas casi digno de la resaca de champán. Encontré a Bruno y Melissa acurrucados sobre sus teléfonos en mi mesa del comedor, llamando frenéticamente a compañías de tarjetas de crédito y chequeando saldos bancarios, rodeados por los restos de la extravagancia de la noche anterior. Botellas vacías de Don Periñón alineaban la encimera como soldados caros, mientras la factura del catering, que había dejado convenientemente en la isla de la cocina, creaba un rastro de realidad fiscal que aparentemente los había sobrio a ambos. 15,000, susurró Melissa, mirando la factura como si pudiera combustir espontáneamente. Por una cena. Bruno estaba en su tercera llamada a su banco, intentando explicar por qué necesitaba elevar su límite de crédito exactamente en 15,000. Las conversaciones no iban bien. «Buenos días», dije animadamente, sirviéndome café de la máquina cara que habían comandado 3 días antes. «¿Cómo se sienten todos después de la gran fiesta?» «Papá, necesitamos hablar». La voz de Bruno tenía la calidad tensa de un hombre viendo su futuro financiero irse por el desagüe. Sobre esa factura de catering. «Oh, ¿no fue maravilloso?» Todos alabaron la langosta. Tomás Morales realmente se superó. No podemos pagar 15,000 por una cena. Incliné la cabeza pensativamente.
Qué extraño. Tenía la impresión de que tú manejabas todas las decisiones de gestión de esta propiedad ahora. Al menos eso les dijiste a todas esas personas anoche. El color se drenó de su rostro mientras las implicaciones se hundían. Si había reclamado públicamente responsabilidad por la casa, lógicamente sería responsable de sus gastos también. Pero papá, nunca dije realmente, «Oh, pero lo hiciste». Varias personas mencionaron lo impresionante que era que alguien de tu edad hubiera adquirido una propiedad tan hermosa y la manejara tan profesionalmente. Estaban particularmente interesadas en tu modelo de negocios. Usar activos familiares para eventos de redes era bastante innovador. La madre de Melissa, Patricia, eligió ese momento para salir de mi dormitorio principal, usando mi bata y llevando mi taza de café favorito. Eduardo, querido, vamos a necesitar toallas frescas. Y el wifi está lento. ¿Puedes llamar a alguien por eso? La arrogancia casual era impresionante, incluso después de 3 días de ejemplos constantes. Pero antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Eduardo Santos, soy Juana Morales de Inmuebles Costeros. Tengo preguntas sobre el listado de la casa de playa. Listado de casa de playa. Puse la llamada en altavoz, curioso por ver a dónde llevaba. Lo siento, señora Morales, pero no he listado ninguna propiedad en venta. Oh, qué raro. Recibimos una consulta ayer de un Bruno Santos afirmando representar al dueño para una posible venta. Proporcionó información detallada sobre la propiedad y mencionó que estaba autorizado para manejar todas las decisiones inmobiliarias. El silencio que siguió fue tan completo que podía oír las olas del océano a través de las ventanas abiertas. El rostro de Bruno había pasado de preocupado a pánico puro, mientras Melissa lo miraba como si le hubiera salido una segunda cabeza. «Ya veo», dije con calma. «Bueno, el señor Santos no está autorizado para representarme en asuntos inmobiliarios. Si alguien ha proporcionado información sobre mi propiedad sin permiso, eso es preocupante. ¿Debería reportarlo a las autoridades locales? Impersonar a un dueño de propiedad es serio». Bruno hacía gestos frenéticos de no, pero fingí no notarlo. «Déjeme pensar en eso y le regreso la llamada, señora Morales. Gracias por contactarme». Después de colgar, el silencio se extendió hasta que Patricia, ajena a la tensión, intervino de nuevo. «Eduardo, sobre esas toallas, salgan». Las palabras salieron quietas pero claras como cristal. «Disculpa», dije. «Salgan. Todos en sus cosas y dejen mi casa». Bruno encontró su voz. «Papá, no puedes hablar en serio. Somos familia. La familia no se impersona mutuamente ante agentes inmobiliarios. La familia no organiza fiestas de 15.000 en el crédito de otro. Y la familia ciertamente no amenaza con residencias para ancianos cuando no obtiene lo que quiere». Caminé a la puerta principal y la abrí. «Tienen 2 horas para recoger sus pertenencias y marcharse. Si no se van para entonces, llamaré a la policía y a la señora Morales para presentar esos reportes». Lo que sucedió después les enseñaría más sobre familia de lo que aparentemente habían aprendido en sus vidas enteras. El éxodo comenzó inmediatamente, pero no en la forma organizada que esperarías de gente que había tratado mi hogar como su resort personal durante 4 días. En cambio, se convirtió en un caos de acusaciones, culpas y negociaciones desesperadas que habrían sido cómicas si no fueran tan patéticas. Patricia salió de mi dormitorio principal, arrastrando su maleta y murmurando sobre anfitriones ingratos y publicidad falsa. La novia de Carlos se quejaba en voz alta de tener que acortar sus vacaciones por mis demandas irrazonables. Los adolescentes de Raquel en realidad parecían aliviados. Al parecer, compartir espacio con tantos adultos no había sido su idea de diversión, pero la reacción de Bruno me sorprendió más. En lugar de disculparse o intentar reparar, duplicó su arrogancia. «Estás cometiendo un error enorme, papá. ¿Sabes quiénes eran algunas de esas personas anoche? Estaba construyendo relaciones valiosas de negocios, redes que podrían beneficiar a toda la familia». «¿Toda la familia?». Alcé una ceja. ¿Quieres decir la familia que amenazaste con abandonar en una residencia si no cumplía con tus demandas? Melissa intentó un enfoque diferente, cambiando a su voz más manipuladora. «Eduardo, creo que empezamos con el pie izquierdo. Tal vez podamos arreglar algo.
dividir el tiempo en la casa, gastos compartidos, casi me reí, como los 15.000 que no pueden pagar, o los comestibles que compré para las dietas especiales de su familia. O quizás las facturas de servicios que triplicaron cuando 11 personas se mudaron. Fue entonces cuando Bruno jugó lo que claramente pensaba era su as bajo la manga. Bien, pero vas a arrepentirte. ¿Crees que puedes vivir solo en esta enorme casa? ¿A tu edad? ¿Qué pasa si te caes? Cuando no puedas manejar el mantenimiento. Vas a necesitar familia y no estaremos allí. La amenaza flotó en el aire como humo, y lo vi pensando que había ganado, que me había acorralado con el espectro de la indefensión anciana y el aislamiento. ¿Sabes qué, Bruno? Tienes toda la razón. No puedo manejar esta casa solo. Es demasiada responsabilidad para alguien de mi edad. Su expresión cambió a satisfacción engreída. Entonces reconsiderarás. Por eso la vendí. Las palabras cayeron como una bomba en el silencio repentino. La boca de Bruno se abrió mientras Melissa se congelaba a mitad de doblar una toalla de playa. ¿Qué quieres decir con vendí?, demandó Patricia. Caminé a mi escritorio y saqué una carpeta que había guardado para justo este momento. Quiero decir que la vendí ayer por la mañana, de hecho. Oferta en efectivo, cierre rápido, timing muy conveniente. Pero no puedes haberla vendido. Estamos quedándonos aquí. Tenemos planes. Tenían planes. Corregí gentilmente. Los nuevos dueños toman posesión la próxima semana. Administradores profesionales de propiedades de Ciudad de México. Gente encantadora. Planean alquilarla a familias cuidadosamente seleccionadas que aprecien la paz y la quietud. Por supuesto, esto no era del todo cierto. Lo que había hecho en realidad era transferir la propiedad a una sociedad limitada que controlaba, con la gestión a cargo de una empresa especializada en alquileres vacacionales de lujo. Pero el efecto era el mismo. Bruno y su familia arrogante ya no eran bienvenidos, y no había nada que pudieran hacer. No puedes hacer esto. La voz de Bruno se quebró con desesperación. Esta es nuestra casa familiar. No, Bruno. Esta era mi casa de jubilación. La casa que me dijiste que era demasiado viejo para manejar solo. La casa que amenazaste con quitarme si no me sometía a tus demandas. Cerré la carpeta con un chasquido satisfactorio. Tenías razón en una cosa, sin embargo. Necesito familia en la que pueda contar. Solo me di cuenta de que tú no lo eres. Los últimos 20 minutos de su partida transcurrieron en un borrón de puertas de autos cerrándose y amenazas murmuradas sobre abogados y lealtad familiar. Pero cuando el último auto alquilado desapareció por mi driveway, algo interesante pasó. Sonó mi teléfono. Señor Santos, soy David Chávez de Administración de Propiedades Costeras. Queríamos confirmar que la casa de Playa Santos está lista para sus primeros huéspedes de alquiler. Llegan mañana para una estadía de 2 semanas. El pago se recibió completo. Sonreí, mirando al océano que era mío para disfrutar de nuevo. Sí, señor Chávez. Todo está listo. Creo que encontrarán que nuestros huéspedes serán mucho más apreciativos que el grupo anterior. Después de todo, la mejor venganza no es solo el éxito, es el éxito rentable. Pero esta historia estaba lejos de terminar. De hecho, las verdaderas sorpresas apenas comenzaban. Los nuevos inquilinos llegaron exactamente como estaba programado. La familia Pérez de Guadalajara, una pareja de voz suave con 2 hijas adolescentes bien educadas que pasaron su primera hora disculpándose por molestarme y pidiendo permiso para usar la piscina. El contraste con mis huéspedes recientes era tan marcado que habría sido gracioso si no fuera tan refrescante. Señor Santos, dijo la señora Pérez con cuidado, queremos asegurarnos de no imponernos. La compañía de administración dijo que usted vive en el sitio. Tengo un pequeño apartamento sobre el garaje, mentí suavemente. Lo que no necesitaban saber era que me había mudado de vuelta a mi dormitorio principal en el momento en que el convoy de Bruno desapareció. Por favor, traten la casa como propia. Eso es por lo que pagan. El ingreso por alquiler era sustancial. 8.000 por 2 semanas, con reservas sólidas durante la temporada de verano. No solo había reclamado mi paz, sino que había convertido mi hospitalidad forzada en un negocio rentable. A veces el universo tiene un sentido de ironía delicioso.
Mi ritual matutino de café tranquilo fue interrumpido por el timbre. A través de la mirilla, vi a una mujer en un traje caro sosteniendo lo que parecían documentos legales. Esto debería ser interesante. Señor Santos, soy Rebeca Vargas de Vargas Hernández y Asociados. Represento a su hijo Bruno Santos en un asunto de disputa de propiedad. Por supuesto que había contratado a un abogado. Debería haberlo esperado, aunque me impresionaba que hubiera reunido honorarios legales dada su aparente falta de flujo de caja. ¿Qué puedo hacer por usted, señora Vargas? Mi cliente cree que puede haber irregularidades en la transferencia reciente de propiedad. Está preocupado por abuso a ancianos, específicamente explotación financiera de un familiar vulnerable. La audacia era impresionante. Bruno intentaba reclamar que yo era mentalmente incompetente después de que lo había superado en su intento de tomar mi hogar. Tenía que admirar la estrategia incluso mientras me enfurecía. Ya veo. ¿Y qué considera exactamente su cliente irregular sobre un dueño de propiedad tomando decisiones sobre su propio activo? Bueno, la venta repentina, el aislamiento de familiares, la aparente confusión sobre la gestión de propiedad. Consultó sus notas. Mi cliente está particularmente preocupado por el distrés emocional que puede estar experimentando tras su jubilación reciente. Transiciones mayores en la vida pueden afectar el juicio. Distrés emocional. Iban a intentar pintarme como un anciano confundido teniendo un colapso. El hecho de que Bruno me conociera lo suficiente para crafting esta narrativa lo hacía particularmente insultante. Señora Vargas, aprecio su preocupación, pero tengo curiosidad por algo. ¿Mencionó su cliente la factura de catering de 15.000 que autorizó en mi propiedad? ¿O quizás sus comunicaciones no autorizadas con agentes inmobiliarios afirmando representarme? Su expresión confiada parpadeó. Estoy segura de que hay explicaciones. Oh, estoy seguro de que las hay. De hecho, creo que esta conversación sería mucho más productiva si involucramos a mi abogada. Ella se especializa en derecho de ancianos, particularmente casos de explotación financiera por hijos adultos. El color se drenó de su rostro. En el mundo legal, el abuso financiero a ancianos era negocio serio, y el rastro de evidencia que Bruno había dejado era extenso. Cargos de tarjeta, declaraciones de testigos de la compañía de catering, llamadas grabadas con agentes inmobiliarios. Haría el trabajo de un fiscal notablemente fácil. Tal vez podamos arreglar una reunión para discutir este asunto más a fondo. Tal vez podamos. Haré que la oficina de Sara Chávez la contacte para programar algo apropiado. Después de que se fue, llamé a Sara inmediatamente. Eduardo, me preguntaba cuándo iría de ti sobre esto. La abogada de Bruno llamó ayer pescando información sobre tu capacidad mental. Le dije que en 30 años representándote, nunca había conocido a un hombre de negocios más astuto. Realmente está intentando el ángulo de incompetencia. Movida clásica de desesperación. El problema es que tienes documentación de todo, testigos de su comportamiento, y un rastro de papel que lo hace ver como si te estuviera explotando sistemáticamente. Si empuja esto, va a salirle el tiro por la culata espectacularmente. Pero al colgar, no podía sacudirme la sensación de que Bruno no se rendiría fácilmente. Había invertido demasiado orgullo en su intento de poder para retirarse con gracia. Tenía razón en preocuparme. Lo que no sabía era hasta dónde estaba preparado para llegar. La primera señal de que Bruno escalaba vino 3 días después cuando la señora Pérez se acercó con incomodidad evidente en su rostro. Señor Santos, espero no molestarlo, pero un joven vino ayer afirmando ser su hijo. Parecía muy molesto y quería saber nuestras tarifas de alquiler y el horario de reservas. Mi sangre se heló. Bruno estaba investigando mis arreglos de alquiler, lo que significaba que buscaba ángulos para atacar la transferencia de propiedad. ¿Qué le dijo? Nada, por supuesto. Parecía inapropiado discutir sus negocios con alguien que no habíamos sido presentados, familiar o no. Pero fue bastante persistente. Mencionó algo sobre preocupaciones de salud y su habilidad para manejar una propiedad tan grande. La manipulación era típica de Bruno. Plantar semillas de dudas sobre mi competencia con mis propios inquilinos, esperando que reportaran preocupaciones a la compañía de administración o autoridades locales. La estrategia era astuta y absolutamente enfurecedora. Señora Pérez, aprecio que manejara esa situación con discreción. Si regresa, no dude en llamar a la policía.
No he autorizado a nadie a indagar sobre mis decisiones de gestión de propiedad. Esa noche recibí una llamada que confirmó mis peores sospechas. Papá, necesitamos hablar. La voz de Bruno llevaba una arrogancia que me ponía los nervios de punta. He estado investigando tus decisiones recientes, como el hecho de que estás dirigiendo un bed and breakfast sin licencia en una propiedad residencial. ¿Sabes lo que solo las violaciones de zonificación podrían costarte? Y los problemas de responsabilidad si algo le pasa a uno de tus inquilinos. La amenaza era clara. Cumple con sus demandas o enfrenta acoso regulatorio que podría cerrar mi operación de alquiler y potencialmente costarme la casa. Teoría interesante. Interesante. Bruno, tu investigación también descubrió que la propiedad está zonificada apropiadamente para uso de alquiler corto plazo y totalmente licenciada a través del condado, o que mi póliza de seguros cubre específicamente actividades de alquiler vacacional. El silencio que siguió fue gratificante. Por supuesto, había hecho mi tarea antes de establecer la operación de alquiler. 30 años en negocios me habían enseñado a anticipar toda complicación posible. No puedes mantenerme alejado de la propiedad de mi propia familia para siempre. No es la propiedad de tu familia. Nunca fue la propiedad de tu familia. Es mi propiedad que compré con mi dinero y que puedo disponer como quiera. Ya veremos eso. La línea se cortó. Pero la amenaza persistió. Bruno claramente construía hacia algo más grande que desafíos legales o quejas de zonificación. 2 días después, descubrí que estaba disfrutando mi café matutino en la terraza cuando una van entró en mi driveway. El logo en el lado decía Servicios de Cuidado Adulto, y la mujer que salió vestía uniforme médico y llevaba un portapapeles con formas de aspecto oficial. Señor Santos, soy Juana Torres, trabajadora social con servicios de protección a adultos. Recibimos un reporte de posible autonegligencia y posible explotación por cuidadores. Necesito conducir una verificación de bienestar. Mi hijo había llamado a servicios de protección a adultos sobre mí. Había reportado a su propio padre como un anciano potencialmente abusado necesitando intervención gubernamental. La pura maldad me dejó sin aliento. Por supuesto, dije con calma, aunque mis manos temblaban de rabia. Pase. Asumo que querrá ver las condiciones de vida y hablar conmigo en privado. La inspección que siguió fue exhaustiva y profesional. Juana chequeó mi refrigerador por comida adecuada, examinó mis medicamentos por almacenamiento y dosificación proper, evaluó mi higiene personal y estado mental, y revisó mis arreglos financieros para asegurar que no estuviera siendo explotado. Lo que encontró fue un hogar bien mantenido, un hombre anciano claramente competente y documentación de alquiler que demostraba juicio empresarial sólido en lugar de explotación. Señor Santos, tengo que preguntar sobre la persona que presentó este reporte. Afirmaron que estaba siendo aislado por cuidadores y presionado a decisiones financieras que no entendía. La persona que presentó este reporte es mi hijo, quien está enojado porque me negué a dejarlo usar mi hogar como alquiler vacacional gratuito para su familia extendida. Cuando rechacé sus demandas, amenazó con ponerme en una residencia. Ahora, aparentemente, decidió involucrar al gobierno en nuestra disputa familiar. La expresión de Juana se endureció. ¿Está diciendo que este reporte fue presentado maliciosamente? Estoy diciendo que fue presentado por alguien que ha demostrado repetidamente que ve mi independencia como un inconveniente a eliminar. Después de que Juana se fue con aseguranzas de que el caso se cerraría como infundado, me senté en mi terraza observando a la familia Pérez disfrutar sus vacaciones pacíficas y me di cuenta de que Bruno había cruzado una línea que no podía deshacerse. Era tiempo de dejar de jugar a la defensa y empezar a jugar a la ofensiva. La contraofensiva comenzó con una sola llamada a Miguel Santos, el investigador privado que había usado para diligencia corporativa. Si Bruno quería jugar duro con agencias gubernamentales y amenazas legales, le daría una lección en por qué nunca vas a la guerra con alguien que tiene mejores recursos y menos escrúpulos. Miguel, ¿recuerdas esa verificación de antecedentes que hiciste en mis huéspedes? Necesito que vayas más profundo. Forenses financieros completos, verificación de empleo, historial legal, todo. ¿Qué tan profundo hablamos, Eduardo? Quiero saber qué desayunaron el martes pasado.
Estas personas han declarado guerra a mi independencia, y pretendo ganarla decisivamente. Los resultados llegaron 2 días después, en un sobre manila grueso que reveló más de lo que había esperado. El negocio de diseño gráfico de Bruno estaba 3 meses atrasado en renta y enfrentaba desalojo. Melissa había maxeado 4 tarjetas de crédito financiando su estilo de vida, incluyendo las vacaciones en mi casa. Lo más interesante, habían aplicado recientemente por un préstamo de equidad en su casa, usando herencia proyectada de mi patrimonio como colateral. Habían contado con mi muerte o incapacitación para resolver sus problemas financieros, pero la bomba real vino en la página 12 del reporte de Miguel. 6 meses atrás, Bruno había visitado 3 abogados diferentes de derecho de ancianos preguntando sobre procedimientos de tutela para un padre anciano con juicio declinante. Había estado planeando este takeover mucho antes de nuestra confrontación sobre la casa de playa. La crueldad casual era asombrosa. Mientras yo celebraba mi jubilación y esperaba pasar tiempo con la familia, mi propio hijo había estado investigando cómo declararme incompetente para controlar mis activos. Llamé a Sara inmediatamente. Sara, necesito que prepares documentos, una orden de restricción, cargos por abuso a ancianos, y quiero explorar demandar por intento de explotación financiera. Eduardo, ¿estás seguro de querer escalar tan lejos? Las batallas en corte familiar pueden ponerse muy feas. Llamó a servicios de protección a adultos sobre mí. Sara. Intentó que el gobierno me declarara incompetente basada en mentiras. Esto dejó de ser una disputa familiar cuando decidió destruir mi reputación para poner manos en mi dinero. Esa tarde, mientras la familia Pérez disfrutaba sus últimos días de vacaciones, implementé la fase 2 de mi estrategia. Había aprendido hace mucho que la mejor forma de derrotar a un adversario era remover su motivación para pelear. La primera llamada fue al arrendador de Bruno, un gerente de propiedades comerciales con quien había tratado en mis días de negocios. Unas preguntas estratégicas revelaron que Bruno enfrentaba desalojo y había hecho promesas desesperadas sobre fondos familiares próximos para ganar tiempo. La segunda llamada fue a las compañías de tarjetas de crédito. Como alguien que había manejado finanzas corporativas por años, sabía exactamente cómo frasear preocupaciones sobre fraude potencial sin hacer acusaciones que no pudiera probar. Para la noche, el mundo de Bruno se desmoronaba con la precisión sistemática de una demolición controlada. Su llamada vino exactamente a las 6:47 de la tarde. ¿Qué hiciste? Su voz estaba cruda de pánico. Protegí mi seguridad de más acoso, asegurando que las autoridades relevantes tengan información precisa sobre tu situación financiera y actividades recientes. Destruiste mi negocio, mi crédito, todo. Documenté tu comportamiento para procedimientos legales. Si tu negocio y crédito están destruidos, quizás debas examinar las elecciones que llevaron a ese resultado. No puedes hacerle esto a la familia. Tienes toda la razón, Bruno. No puedes hacerle esto a la familia. No puedes amenazarlos, explotarlos o intentar declararlos incompetentes para tu beneficio financiero. Me alegra que estemos de acuerdo en ese principio. El silencio se extendió hasta que habló de nuevo, su voz más pequeña que la que había oído desde que era niño. ¿Qué quieres? Finalmente, la pregunta que había estado esperando. El momento en que se dio cuenta de que había sobrejugado su mano y necesitaba negociar en lugar de demandar. Quiero que desaparezcas de mi vida, Bruno, permanentemente. No más llamadas, no más amenazas legales, no más apareciendo en mi propiedad o acosando a mis inquilinos. A cambio, no presentaré cargos por el fraude a servicios de protección a adultos o los gastos de tarjeta que no puedes pagar. Y si no acepto, entonces dejaremos que un juez decida si tu comportamiento constituye abuso a ancianos. Y puedes explicarle a una corte por qué pensaste que amenazar a tu padre con una residencia era leverage apropiado para alojamiento vacacional gratuito. Podía oírlo respirando al otro lado, calculando probabilidades y resultados. Necesito tiempo para pensar. Tienes 24 horas. Después de eso, mi abogada presenta los papeles y esto se convierte en registro público que te seguirá el resto de tu vida. Pero al colgar, conocía a Bruno lo suficiente para predecir su próximo movimiento. No aceptaría la derrota con gracia. Intentaría un gambito final, y cuando lo hiciera, estaría listo.
El movimiento final de Bruno vino exactamente 18 horas después, y fue más vicious de lo que había anticipado. Lo descubrí cuando la señora Pérez tocó a mi puerta, su rostro pálido de distrés. Señor Santos, lamento molestarlo, pero hemos tenido llamadas perturbadoras. Alguien afirmando ser su hijo ha contactado a nuestros empleadores, vecinos, incluso las escuelas de nuestros hijos. Les dice que estamos en una situación insegura con un anciano inestable. La brillantez estratégica era enfurecedora. Bruno ya no podía atacarme directamente sin arriesgar cargos criminales, así que atacaba a mis inquilinos en su lugar. Si podía convencerlos de irse y esparcir que mi propiedad era peligrosa, podría destruir mi negocio de alquiler y forzarme a la dependencia financiera que había planeado originalmente. ¿Qué exactamente les dice? Que usted está mentalmente enfermo, que ha tomado decisiones irracionales, que estamos en peligro quedándonos aquí. Incluso sugirió que podríamos estar habilitando abuso a ancianos al pagar renta a alguien claramente incompetente. La señora Pérez me entregó un cuaderno donde había documentado las llamadas, incluyendo horarios, números y reclamos específicos de Bruno. La mujer había creado inadvertidamente un archivo soñado para un fiscal de evidencia de acoso. Señor Santos, no queremos involucrarnos en disputas familiares, pero este comportamiento afecta nuestros trabajos, las escuelas de nuestros hijos. Podríamos necesitar acortar nuestras vacaciones. Por supuesto que lo harían. Bruno había calculado que gente normal no toleraría que sus vidas fueran disruptidas por el drama familiar de otro. Contaba con que huyeran, dejándome aislado y financieramente dañado. Pero Bruno había hecho un cálculo crucial equivocado. Asumió que reaccionaría como víctima en lugar de como el hombre de negocios que había pasado 30 años superando predadores corporativos. Llamé primero a Miguel Santos. Miguel, necesito documentación inmediata de actividades de acoso, registros telefónicos, posts en redes sociales, cualquier cosa que muestre un patrón de conducta maliciosa. También necesito que prepares un reporte comprensivo sobre las motivaciones financieras del sujeto para este comportamiento. Luego, llamé a Sara Chávez. Sara, presenta todo. Orden de restricción, cargos por abuso a ancianos, cargos por acoso, y quiero explorar remedios tanto criminales como civiles. Esto termina ahora. Pero la llamada que más esperaba era la tercera. Bruno, necesitamos reunirnos en persona hoy. Papá, creo que ambos deberíamos calmarnos. Nos reunimos hoy o mañana explicas a un juez por qué has estado acosando familias inocentes e interfiriendo con operaciones de negocios legítimas. Tu elección. 2 horas después, Bruno se sentó frente a mí en las oficinas de Sara Chávez, luciendo como un hombre que finalmente se daba cuenta de que se ahogaba. Se había ido la confianza arrogante del hijo que me había amenazado con residencias. Este era una persona asustada y desesperada que había apostado todo en un juego de poder que había fallado catastróficamente. Antes de comenzar, dijo Sara, esparciendo documentos por la mesa de conferencias, quiero asegurarme de que todos entiendan la exposición legal que discutimos aquí. Los papeles pintaban un cuadro condenatorio. Documentación de intentos de explotación financiera, evidencia de acoso, registros de reportes falsos a agencias gubernamentales, declaraciones de testigos de múltiples partes. Cualquier fiscal salivaría por un caso tan bien documentado. Bruno, dije en voz baja, quiero que entiendas algo. 6 meses atrás, cuando empezaste a investigar procedimientos de tutela, tomaste una elección. Decidiste tratar a tu padre como un obstáculo en lugar de como familia. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido la consecuencia de esa elección. Su rostro palideció. ¿Cómo supiste de las consultas a abogados? Sé sobre usar mi herencia proyectada como colateral para préstamos que no puedes pagar. Sé sobre todo. Sara deslizó otro documento por la mesa. Este es un audit financiero comprensivo de la situación de tu familia en el último año. El patrón de gastos, la asunción de herencia, el timing de los conflictos de propiedad de tu padre, cuenta una historia muy clara sobre el motivo. Bruno miró los papeles como si fueran una sentencia de muerte. En muchos sentidos, lo eran. ¿Qué quieres?, susurró. Me incliné hacia adelante, encontrando sus ojos por primera vez en meses. Quiero la verdad, Bruno, toda. ¿Cuándo empezaste a planear tomar control de mis finanzas? ¿Cuándo decidiste que era más valioso para ti incapacitado que independiente? Y lo más importante,
¿Alguna vez me amaste como padre o siempre he sido solo un plan de jubilación para ti? El silencio que siguió determinaría si mi hijo y yo teníamos alguna relación que valiera salvar. Su respuesta cambiaría todo. Las manos de Bruno temblaron al alcanzar el vaso de agua que Sara había colocado frente a él. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Empezó después de que mamá muriera. Mi exesposa había fallecido 3 años antes de un ataque cardíaco repentino, dejando a Bruno como su único modelo, y aparentemente algunas ideas torcidas sobre responsabilidad familiar. Mamá siempre dijo que eras demasiado independiente para tu propio bien, que hombres de tu edad necesitaban guía, estructura. Cuando murió, me hizo prometer cuidarte cuando llegara el momento. Las palabras golpearon como golpes físicos. Elena, mi exesposa controladora, había estado manipulando a nuestro hijo desde la tumba. Cuando vendiste la empresa por todo ese dinero, entré en pánico. Pensé que tomarías decisiones estúpidas, serías aprovechado. La casa de playa parecía un desperdicio tan grande, todo ese espacio para una persona, así que decidiste tomar el control. Decidí proporcionar guía. Su voz se quebró con desesperación, justo como mamá dijo que debía. Pero no escuchabas. Actuabas como si intentara robarte en lugar de protegerte. Bruno, ¿cuándo protegerme se convirtió en tomar mi casa y amenazarme con residencias? ¿Cuándo no fuiste razonable? La máscara se deslizó completamente ahora, revelando la ira arrogante debajo. Tenías esta enorme casa que no necesitabas, dinero que no podías gastar y solo lo desperdiciabas, sentado allí solo en lugar de compartir con la familia. Compartir con la familia o proporcionar alojamiento vacacional gratuito para tus suegros mientras usabas mi propiedad para redes de negocios. Se encogió, pero siguió. Todo lo que hice fue por la familia. Las conexiones que estaba haciendo, las oportunidades de negocios que habrían beneficiado a todos eventualmente, incluyendo la parte donde investigaste declararme incompetente. La pregunta flotó en el aire como una sentencia de muerte. El rostro de Bruno ciclaba por negación, desafío y finalmente aceptación derrotada. Los abogados dijeron que era la única forma de protegerte de ti mismo, que alguien de tu edad no debería tomar decisiones financieras mayores solo. Sara se inclinó hacia adelante. Señor Santos, ¿alguno de estos abogados sugirió que su padre mostrara signos de declive cognitivo real? ¿O estaba comprando opiniones legales que coincidieran con su resultado deseado? El silencio fue respuesta suficiente. Me puse de pie, repentinamente exhausto por todo el espectáculo patético. Este era mi hijo, el niño por quien había trabajado 2 empleos, cuyas rodillas raspadas había vendado, cuyos fracasos había financiado repetidamente y había planeado destruir mi independencia para su beneficio mientras se convencía de que era por mi protección. Sara, procede con todos los remedios legales. Quiero órdenes de restricción. Quiero cargos por acoso presentados y quiero una barrera legal comprensiva entre esta persona y mi vida. Papá, espera. Ya no eres mi hijo, Bruno. Los hijos no investigan declarar incompetentes a sus padres. Los hijos no amenazan con residencias cuando no obtienen lo que quieren. Los hijos no llaman a agencias gubernamentales para reportar a sus propios padres como víctimas de abuso. Me volví para enfrentarlo una última vez. ¿Quieres saber la parte irónica? Si simplemente hubieras pedido visitar la casa de playa ocasionalmente, habría dicho sí. Si hubieras sido respetuoso, agradecido, amable, habría compartido todo contigo eventualmente. Pero no podías esperar por generosidad. Tenías que tomar el control. Su rostro se arrugó. Puedo cambiar. Podemos arreglar esto. No, no podemos. La confianza rota tan completamente no puede repararse. Me has mostrado quién eres realmente, y te creo. Caminé hacia la puerta, luego pausé. Oh, y Bruno, esa factura de catering de 15.000 que autorizaste, decidí no pagarla. Dado que reclamaste públicamente autoridad de gestión sobre la propiedad, la compañía de catering te perseguirá por el pago. Estoy seguro de que tu abogada puede explicar tu exposición legal por contratos no autorizados. 6 meses después, recibí una invitación de boda de la familia Pérez. Su hija mayor se casaba y preguntaban si podían celebrar la ceremonia en esa hermosa casa de playa donde habían tenido unas vacaciones tan pacíficas. El ingreso por alquiler de eventos de bodas resultó,
era aún más lucrativo que las reservas vacacionales. Bruno envió una carta final a través de su abogada. Una disculpa formal que solicitaba derechos de visita y sugería consejería familiar. Hice que Sara respondiera con una declaración simple. El señor Santos ha seguido con su vida y le desea lo mejor en la suya, porque eso es exactamente lo que había hecho. Había seguido a una vida donde mi independencia era respetada. Mis decisiones eran mías, y familia significaba gente que me amaba en lugar de gente que quería controlarme. Algunos días, sentado en mi terraza observando el amanecer sobre el Atlántico, sentía un pinchazo de tristeza por el hijo que había perdido. Pero mayormente, sentía gratitud por la vida que había salvado. La mía. La casa de playa se convirtió en todo lo que había soñado. Un lugar de paz, belleza y hospitalidad genuina. Solo no para la familia con la que originalmente pretendía compartirla. A veces la mejor familia es la que eliges en lugar de la que naces. Y a veces el mayor acto de amor es rechazar habilitar los peores impulsos de alguien, incluso cuando ese alguien es tu propio hijo. Especialmente cuando ese alguien es tu propio hijo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.